La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Lo que me gusta de esta gente es la entereza que tienen, porque a pesar de la dificultad, aquí siguen aferrados. Everardo González. Bueno, yo llegué al cine por pura casualidad. Realmente yo me estaba formando como reportero gráfico, pero por una casualidad apliqué a una escuela de cine, que era el CCC en la Ciudad de México, y me empecé a formar como fotógrafo, como cinefotógrafo, hasta que hice el primer documental, que comenzó siendo un ejercicio de 7 minutos, se llamó La Canción del Pulque, que se convirtió en mi ópera prima en una época en la que el documental era poco apreciado, pues porque el cine responde a leyes de mercado también, y porque había, digamos que el mercado natural para el documental estaba en la televisión, y por muchos años, por lo menos en México, el documental era como una herramienta de las ciencias sociales y no necesariamente de la cinematografía. Como que hubo un periodo en que se rompió, se alejó el documental del cine narrativo. Y mi generación un poco es la que retoma las posibilidades narrativas del documental. Pero creo que respondía como al mercado y a la bajísima producción que tenía cine el país. O sea, el país en esa época producía 7 u 8 películas al año. Es un periodo previo a la digitalización. O sea, yo soy generación del EZLN. O sea, esa generación, mi generación fue una generación muy politizada, muy parecida quizá a la que hoy está saliendo de las universidades. Entonces, por supuesto que pertenezco a una generación que puso la mirada hacia los fenómenos sociales. Era inevitable, estando además yo formado de universidad pública, era inevitable formar parte de un movimiento que era el Frente Zapatista de Liberación Nacional. Ese yo creo que fue el asunto relevante. También soy una generación perestroika, ¿no? Es curioso, pues, por ejemplo, el cine que yo trabajo podría ser muy incómodo en otras latitudes. Y es un cine que se financia con una parte fuerte de inversión pública, y a mí hasta el día de hoy no ha habido quien me diga de esto no hablas, ¿no? En México creo que la censura funciona de maneras muy sutiles, a veces brutales en el caso de la prensa, pero en el resto de maneras sutiles, ¿no? Tiene que ver más con bloqueos económicos o con el corte de subvenciones o con la liberación de, pues sí, de este estado protector, pues, ¿no? Pero pues yo hoy sí encuentro que hay posibilidades, mucho más posibilidades de las que yo tuve hace 12 años o 15 años para producir documentales. Y no solo eso, digamos que también esta generación de la que yo vengo, o de la que soy parte, pues es la generación de los que se encargaron de hacer la promoción del documental. O sea, yo soy amigo y colega de la gente que inventó, por ejemplo, el DocsDF, de la gente que inventó Ambulante, en un periodo en donde no había más que una muestra de cine en Guadalajara. El problema que tiene el cine documental y el cine en general tiene que ver con lo mismo, con el mercado, con las posibilidades de que se vea. Entonces, hay posibilidades de que se haga. Yo encuentro un escenario de libertad para que se produzca, pero pues ya un estado de bloqueo prácticamente económico para que las películas se vean. Yo creo que si se llega a hablar de censura, al menos en el caso del cine, tiene que ver más con el ingreso de las salas. Los temas incómodos encuentran poca salida. Las opciones que tenemos son los espacios como las cinematecas, algunas televisoras públicas y algunos cineclubes, ¿no? Ese es el espacio natural para el cine que yo hago y el que hacemos
prácticamente el 80% de los productores de este país, y los festivales de cine, que se volvieron como un espacio muy relevante para la proyección de películas. Bueno, una mezcla de todo, ¿no? Yo creo que, o sea, las narrativas del cine siempre van de la mano de las revoluciones tecnológicas. O sea, cuando realmente la tecnología es la que va dictando los discursos, y al reducirse los equipos, no solo en tamaño sino en costos, todos estos jóvenes que no pertenecían a las familias culturales del país vieron en la digitalización posibilidades de contar historias. Y por supuesto que viviendo lo que se vive en un país como México el día de hoy, pues las cámaras se volvieron una herramienta fundamental de transformación social, de discurso de los nuevos cineastas o de jóvenes que estudian ni siquiera cine, ¿no? De jóvenes que quieren contar, pues, ¿no? Todo el mundo tiene cámaras a la mano. Creo que tiene que ver con eso, con el hervidero que es México como país y con el acceso a la tecnología, ¿no? El escenario que tenemos para distribuir películas en México también se da de frente con un país poco educado. Entonces, es un país formado por la televisión. Entonces, no solamente tiene que ver con los espacios, tiene que ver con los públicos. El público mexicano no va al cine a pensar. O sea, si yo negocio con Cinépolis una semana o 2 semanas, pues por ahí me dan el espacio. Pues ya que la gente vaya, pues va a ser complicado, pues, ¿no? También cambió el sentido de ir al cine. El cine no era una tienda más de los centros comerciales, pues el cine era un espacio de reunión familiar. Hoy el cine las salas de cine son un local más de un centro comercial. Pues lo que tiene son consumidores, no espectadores. Tiene que ver un poco con, pues sí, con la realidad social que tenemos. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.